Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y hoy pues tenemos aquí un invitado de honor, José Manuel Bou Black. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de hablar contigo. Pues nosotros todavía más porque además eres el autor de un libro que yo creo que está de rabiosa actualidad. Bueno, es de rabiosa actualidad porque el contenido del libro es hablar sobre Francisco Franco, el caudillo, el generalísimo, que por supuesto siempre yo creo que está de rabiosa actualidad, pero parece ser que algunos se empeñan en hacerlo todavía de más actualidad, pensando en que tal vez no se dan cuenta, creo yo, que a lo mejor el tiro les sale por la culata. José Manuel Bou tiene escrito un libro publicado con SND Editore, que es una maravilla. Aquí lo tenemos. Ya el título dice mucho de lo que uno puede encontrar dentro y desde luego no defrauda en absoluto. La obsesión con Franco, cómo defenderse de las leyes de memoria. José Manuel, ¿por qué este libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué te llevó a escribirlo? Bueno, hay varias cosas. Primero, eh, yo, anteriormente había escrito un libro sobre historia de España, el sueño de España, que trataba el tema de la leyenda negra y también trataba, el libro recorría la historia de España y trataba también del franquismo. Y se me ocurrió que la versión de la historia que reflejaban las leyes de memoria era también leyenda negra, porque era también una versión de la historia falsificada y calumniosa de la historia de España, que nos denigra, que está hundida por nuestros enemigos, que toda la historiografía antifranquista tiene origen en mitos de la propaganda inglesa, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que encajaba perfectamente. Y escribí un ensayo que se titulaba precisamente La memoria democrática, nueva leyenda negra. Tuve la fortuna de que ganó el premio Pascual Tomburri. Ajá. Y cuando se lo dije a el editor de SND, a Álvaro Romero. Álvaro Romero, me dijo, oye, ¿por qué no lo alargas un poco y hacemos un libro sobre el tema? Y bueno, pensé que podía estar bien desarrollarlo y hay muchos libros sobre la guerra civil, etcétera, etcétera, pero tener por una parte un libro que tuviera la historia de la Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la transición de manera manejable, ¿no? Claro. Y sobre todo que abordase no solo la historia, sino la obsesión de la izquierda y en parte también de la derecha liberal con utilizar el franquismo como elemento de manipulación, de falsificación. Claro. Y creo que ha sido muy buena idea hacerlo porque precisamente este año tenemos la apoteosis de la utilización del franquismo, de esa obsesión de la izquierda con Franco y de esa utilización de la leyenda negra antifranquista como elemento de manipulación cotidiana. Claro. José Manuel, dijo una autora que uno de los problemas por el que había cuajado la leyenda negra, tú la conoces perfectamente porque has escrito sobre ella, fue porque hubo incomparecencia de parte de España o de los españoles en combatirla. La leyenda negra, nunca mejor dicho, que se elabora y se quiere extender sobre Francisco Franco, también se debe a que no ha habido comparecencia, o sea, ha habido una incomparecencia desde el primer momento para defender, en este caso, al personaje y a su etapa de gobierno. Sí, por desgracia ha sido así porque por una parte la izquierda lo ha utilizado, la izquierda y el separatismo, lo han utilizado como un elemento de sobrelegitimación, si no se les juzga por su mediocridad presente, sino por ese supuesto heroísmo de luchadores por la democracia pasado, pues obtienen ventaja. Y la derecha tampoco ha querido combatirlo porque ha considerado también que todo el sistema, todo el régimen del 78, digamos, que queda legitimado si se le opone a una realidad anterior terrible e infernal, ¿no? Es decir, si ahora estamos como estamos, pero antes estábamos mucho peor, pues el régimen queda en comparación, queda legitimado. Si la gente descubre que antes no estábamos tan mal, sino que en muchos aspectos estamos mucho peor, en aspectos económicos, sociales, de industrialización,
de poder adquisitivo de los trabajadores, de derechos de los trabajadores, etcétera, de los impuestos que se pagan. Y si la gente descubre eso, pues descubre el fraude del régimen del 78. Entonces hay, digamos, un pacto de silencio para que esa calumnia, esa denostación del franquismo sirva como elemento de sobrelegitimación del statu quo actual. Claro. Eh, Se subtitula el libro Cómo defenderse de las leyes de memoria, pero ¿son de memoria o son de desmemoria? Sí, son una construcción de leyenda negra, es decir, es una construcción que se basa en la falsificación de la historia. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la memoria, que además es personal o familiar, como mucho, ¿no? Lo que te cuentan tus padres, tus abuelos, tirando de su memoria, que se contrapone a la historia que debe de ser objetiva, debe de pretender juntar las memorias. Aquí lo que se crea es una falsificación de la memoria, en efecto. Claro. Reflejas una frase tremenda, me parece tremenda, quiero que profundices en ella en la introducción de tu libro. Dice así: la objetividad no debería existir en el periodismo porque el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad sino a la revolución. Este es de la figura, el personaje, Salvador Allende. ¿Has escogido esa frase? ¿Por qué? Porque creo que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación ahora mismo. Digamos que no sirven a la revolución, sino que sirven al mantenimiento del statu quo y al mantenimiento de determinadas verdades oficiales por parte del sistema. No, es impensable que ningún medio puedan decir ningún hecho objetivo del que resulte la idea de que el franquismo pudo no ser tan terrible. Es impensable que les oigas decir las casas que se construyeron ahora que tenemos un problema de vivienda, que los trabajadores tenían una indemnización por despido más alta que la que hay ahora, bueno, el paro que hay ahora y el paro que había, que nunca pasó de las 300.000 personas, ahora estamos en 2,5 millones y decimos que son los mejores datos en muchos años, que estamos, la economía va como un cohete, que estamos en la Champions de la economía. No veremos a ningún periodista hacer ninguna, ni periodista ni creador de opinión en general, ni periodista ni contertulio, tenemos que irnos ya pues, a medios como el tuyo, a medios ya muy concretos, que están fuera, que no son televisiones generalistas, no son diarios de tirada nacional, sino que son medios muy concretos que defienden la verdad un poco heroicamente, sin ninguna ayuda y sin, con una repercusión que ojalá fuera mucho mayor. Pero no veremos en ningún medio generalista decir verdades que se salgan de, la, de la norma, ¿no? Esta frase de Allende es muy semejante a otras de otros líderes comunistas sobre, por ejemplo, la judicatura, ¿no? Que la judicatura revolucionaria no está para determinar la justicia, sino la revolución, y que vale más condenar a 1.000 inocentes que se escape culpable. O sea, obedece a una mentalidad que es completamente ajena a la verdad y a lo correcto y a lo moral, que es simplemente utilitarista, ¿no? Claro. Utilizar el periodismo, la historia, la judicatura o lo que sea, con un fin de favorecer el camino político que se pretende llevar contra la verdad, contra la lógica, contra lo que es correcto. Se decía un lema que decía que España era diferente. Yo no lo sé, pero José Manuel, hay parangón. ¿Se da otro caso como este que estamos viendo, además con un personaje histórico tan cercano a nosotros, perfectamente documentado todo? ¿Hay parangón en otros países o en otra etapa de la historia en la que se produzca esta revolución sobre una mentira tan grande, sobre un personaje tan cercano? Quizá de un modo tan exagerado no, sí que hay, yo creo que la historia de Tierra Santa en relación al conflicto entre Palestina y Israel actual y la historia de España son las más falsificadas en todo el mundo, porque es un argumento político cotidiano. O sea, en Tierra Santa la falsificación de la historia es un argumento como lo son las bombas, ¿no? Y en España es un argumento para justificar los desmanes actuales del gobierno. Sí que tenemos el antecedente de toda la leyenda negra antiespañola. Esto que vivimos con Franco en su momento se vivió con Felipe II, por ejemplo. Claro. De otra manera, porque eran otros tiempos y los mecanismos de propaganda
eran muy distintos, pero sí. Y en otros países sí que también se ven, quizá no tan exagerado como aquí, pero en Estados Unidos hasta hace muy poco estaban también con un proceso, por ejemplo, con su guerra de secesión, quitando estatuas de generales de la Confederación, etcétera. Respecto a la Segunda Guerra Mundial, que no es quizá comparable, porque entra dentro de cierta lógica que los ganadores impongan su visión de la historia, y aquí digamos que son los perdedores los que han Sí, terminado imponiendo su visión de la historia, pero también sobre la Segunda Guerra Mundial, pues los relatos van solo en un sentido, no se habla de los crímenes de los buenos, del Gulag soviético, de Dresde, etcétera, etcétera, ¿no? O sea claro. que, y de hecho, creo que se ha extendido una especie de leyenda negra contra toda la civilización. Ahora nuestra civilización resulta que es la de la esclavitud, en lugar de la que abolió la esclavitud, que es común a todas las culturas, es la del patriarcado, ¿no? Que se habla ahora mucho, cuando en realidad es la civilización que más en valor ha puesto a la mujer, compárese, por ejemplo, con el Islam, con otras. Decir que sí que quizá el caso de Franco es muy paradigmático, muy exagerado, porque encima es un señor que ganó la guerra, que gobernó 40 años, que murió en su cama, y en ese aspecto se aleja de otros que, digamos, es una falsificación también detestable, pero más comprensible, ¿no? Porque Claro. perdieron la guerra, porque, en fin, porque fueron otras circunstancias. Quizá, aunque la mentira histórica no es exclusiva, quizá el caso del franquismo sea Ya. muy paradigmático, muy visual y muy llamativo. Ya. Se dice, yo no sé si es verdad, a ver qué opinas tú, José Manuel, que dato mata a relato. Los datos de la etapa de gobierno de Francisco Franco están ahí, son incuestionables, pero el relato parece que no se muere. ¿Qué pasa? Pues que esos datos se censuran sistemáticamente. O sea, esos datos los decimos, en mi libro hay muchos de esos datos, seguro que tú los expones muy cotidianamente. En SN Editores publican muchos libros donde están esos datos, pero no los verás en Antena 3, ni en Telecinco, Sí, ni en La Sexta, ni en el ABC, ni en El País, o sea, no, ellos tienen, digamos, ellos disparan con tanques y nosotros con tirachinas. Ellos tienen unas cajas de resonancia que son mucho más grandes que las nuestras. Entonces, mucha gente es que no accede a esos datos. Además, cuando alguien sugiere o indica alguno de esos datos, se le criminaliza como franquista, fascista, caca pedoculo, ¿no? Viene la criminalización, ya, cuando los datos hablan por sí mismos. claro, efectivamente. ¿Hay franquistas y antifranquistas? ¿Qué es un franquista y qué es un antifranquista, en el caso de que los haya, José Manuel? Yo creo que los hay en el sentido de la valoración de la historia. Es decir, hoy día se llama franquista aquel que no acepta la versión calumniosa y falsificada de la historia sobre Franco. Y en ese sentido cada vez hay más franquistas, porque cada vez, a pesar de esa diferencia de altavoz, pues cada vez hay más gente que, precisamente por la obsesión de la izquierda por meter a Franco para justificarlo todo, al final se rebelan contra eso. Se declaran franquistas en ese sentido. No hay franquistas en el sentido de un movimiento de masas que vaya a imponer un régimen político. Eso es inviable. Sí los hay en el sentido de rebelarse contra esa visión de la historia. Ya. Yo he oído que el primero que sacó algo, digamos, que podíamos considerar desmemoria antihistórica fue Felipe González en las elecciones del 93, no las tenía muy claras, y empezó a decir que votar al PP era votar al franquismo y que Fraga era prácticamente como volver a traer el franquismo. Pero he leído hace poco que, digamos, esta desmemoria empieza antes. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que realmente empieza al poco de morir Franco, cuando, bueno, en el momento en el que muere Franco hay unos discursos muy almibarados sobre que el eco de la historia no borrará su nombre, etcétera, etcétera. Pero cuando todavía no hace 2 años de la muerte de Franco, ya hay una entrevista de Suárez, cito ahí en el libro, en un canal, creo que es italiano, donde habla de la triste vicisitud de la dictadura. Es decir, ya en un espacio de tiempo muy, en términos históricos, muy pequeño, ya en lo de que el eco de la historia no borrará su nombre, se convierte en una triste vicisitud. Yo creo que realmente empieza ahí Ya, ya. falsificación de la historia y de repente
aparecen los historiadores antifranquistas, muchos de ellos ingleses, y los españoles que copian a los ingleses, que de repente empiezan a ser promocionados, etcétera, etcétera. Claro. Es Eh, verdad que el uso político concreto lo realiza el PSOE en las campañas electorales, pero creo que el principio es cuando Suárez habla de triste vicisitud de la dictadura, viniendo de la dictadura, sin duda. Es cuando ya se ve que el régimen del 78 va a utilizar la falsificación y la criminalización del franquismo como estrategia de legitimación. claro. Eh, Franco murió rodeado de traidores. Pues desgraciadamente sí, también hubo, hay que decir que muchos, si generalizamos, puede haber gente que se ofenda con razón porque también hubo muchos leales bueno, mucha gente horrorizada con todo lo que pasó después. Pero sí, realmente, si ha pasado todo lo que ha pasado y nuestro sistema ha derivado en lo que ha derivado, es porque la propia clase dirigente franquista, la mayor parte de ella o aquellos que tenían más poder dentro de ella, con las excepciones que, por supuesto, todos podemos tener en mente, pues participó de esa entrega del poder y de la soberanía, por una parte a la CIA, que es la que dirigió un poco a la transición, y por otra parte pues digamos, a ciertas élites económicas que pasaron a ser las que dirigieron un poco el país desde entonces y así seguimos. Claro. O sea, la transición fue un proceso en el que España perdió su soberanía frente al angloimperio, porque tuvo una transición dirigida por la CIA, y frente a los poderes económicos, que hasta entonces, con un dictador autoritario, pero que miraba por el bien común, pues no podían ejercer ese poder que sí que pueden ejercer en un sistema de partidos que controlan completamente, con partidos a los que ellos les prestan el dinero para las campañas y se lo perdonan después, etcétera, etcétera. Claro. Dice un amigo mío, Franco, muchos herederos, ninguno valedero. ¿Qué opinas? Sí, podría resumirse así. Sí, Y además se ha planteado, yo he discutido incluso con amigos, ¿no? Que me hablan que no, es que a la muerte de Franco era imposible hacer otra cosa distinta de lo que sí, que se tenía que hacer, porque en todo el mundo era así. Y yo creo, lo he discutido con ellos, creo que no es verdad. Creo que es un poco la falacia naturalista, ¿no? De claro, pensar que lo que ha pasado tenía que pasar porque sí, cuando podía haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, si claro, hubiera habido una clase dirigente en España que hubiera querido o bien continuar con un régimen autoritario o bien hacer una transición a una democracia, pero una democracia controlada por el propio régimen, no por la CIA ni por el Partido Socialista de alemán, ¿no? claro, Sino controlado por el propio régimen, con un sistema de partidos que no estuviera sesgado a la izquierda, que no se basara en la falsificación calumniosa del periodo anterior, etcétera, etcétera, pues se podía haber hecho. Lo que pasa claro. es que probablemente por las circunstancias, el hecho de que el franquismo quedase aislado después de la Segunda Guerra Mundial, de que se intentase, eh, digamos, recomponer como un régimen nacional católico, pero entonces llega el Vaticano II y tampoco puede ser. Todo esto, digamos, que dejó, digamos, en un limbo justificativo al franquismo que tal vez impidió que hubiera una clase política franquista con las ideas claras y que en cambio esa clase política franquista pues estuviera muy dispuesta a suicidarse y a entregar el poder sin lucha porque no tenían clara cuál era, digamos, su legitimidad, ¿no? Y Ya, entonces pues fueron como pollo sin cabeza y pudo pasar lo que ha pasado. claro, Cuando en caso de tener una clase dirigente que hubiese tenido las ideas claras y que hubiese querido actuar de otra manera, pues por supuesto que el resultado podría haber sido distinto. claro. Los antifranquistas, tanto de izquierda como de derecha, porque la derecha ahí está también. ¿En ellos qué hay más? ¿Odio o envidia? A Franco me refiero. Yo creo que lo que más hay es ignorancia y deseo de manipulación. Y luego, pues sí es verdad que hay buenas dosis de odio basado en la ignorancia, que si, obviamente si conocieran la realidad del franquismo, pues ese odio sería difícilmente justificable. Y odio y qué otra cosa has dicho. ¿Odio o envidia? Y claro, también en tanto que sí conocen, sí que puede haber dosis de envidia, en el sentido que, decir, cuidado, como las masas obreras se enteren
de que al final del franquismo la indemnización por despido eran 60 días y ahora son 33 y en el caso de ERES 20, Sí, como se enteren de que se pagaban unos impuestos, que, en fin, que no existía el IVA, declaración de la renta, etcétera, y ahora se pagan los impuestos que se pagan, como se enteren de que el paro eran menos del 3% y en la última crisis llegó al 25%, con más del 50% de paro juvenil, como se enteren que el Instituto Nacional de la Vivienda construyó, no recuerdo no sé cuántos miles de viviendas que garantizaron que todos los españoles tuvieran casa y ahora los jóvenes no pueden comprarse una casa porque el alquiler supera un sueldo medio, como se enteren de todas esas cosas, vamos, tiembla la tierra bajo nuestros pies. Porque obviamente algo muy mal se ha tenido que hacer desde la muerte de Franco para tener todos estos resultados. sí, sí. Desde luego que sí, eso sí es verdad. La tierra cualquiera tiembla porque esto no hay quien lo soporte. José Manuel, vamos a ver, dinos los 3, 4, 5 puntos claves para defendernos, como tú dices en tu libro, de estas leyes de desmemoria, que yo me gusta más esa palabra. Sí, bueno, lo primero es conocer, informarnos, conocer la verdadera historia. Y luego, otra cosa muy importante es entender los mecanismos de la manipulación. Es decir, entender que todo esto no es gratuito, que no es una rabieta, no es simplemente que sean malas personas, no, no, es que hay un deseo de manipular. O sea, el que te miente para sacar algo él en su favor. O sea, no es gratuito. El que te engaña para perjudicarte, te engaña para robarte, te engaña para estafarte. ¿Eh? Entonces, creo que cuando se entiende que todo es una estrategia de manipulación, de hecho, parece que todo lo que pasa o es culpa de Putin, o es culpa de Franco, o es culpa del cambio climático, ¿no? Es decir, Claro, cuando uno entiende que cómo nos manipulan, de repente es como que se libera, ¿no? Como que se claro. libera y luego a partir de ahí ya pues se estudia, lee, averigua, le aplica el sentido común, ¿eh? Pero si uno comprende los mecanismos de la manipulación, si uno entiende que no es gratuita, que no es mera maldad, que no es mera ignorancia, que también hay maldad y también hay ignorancia, por supuesto, pero que todo tiene un fin, que es el de manipularnos, que no es, no estamos solo hablando de historia, estamos, o sea, no, no estamos solo eh, digamos, limpiando el honor de nuestros antepasados. Estamos quitando las cadenas a nuestros hijos. Que esto no es solo historia, que es una historia que se proyecta en el presente. Este año hay 100 actos sobre el mismo. Es un Sí. mecanismo de manipulación que se utiliza aquí y ahora y de cara al futuro, que es la manera que tienen de tenernos esclavizados y de que no nos demos cuenta de las barrabasadas que nos hacen. Creo que cuando entendemos esto, a partir de ahí se ve todo mucho más claro. Eh, Hay un reparto, yo creo que hay un reparto en este teatro que se ha convertido España, bueno, tragicomedia, por no decir tragedia del todo. ¿Tenía que ser la derecha la que impulsara la condena institucional en el Parlamento del 18 de julio y no la izquierda? Sí, es curioso porque, pero lo cuento en el libro, Sí, la primera vez que a alguien se le ocurre eso de que hay que condenar el franquismo es a Arzayus en una entrevista, cuando le están pidiendo a Rui Batasuna que condene los crímenes de ETA. Y como no los condena, se ilegaliza, y Arzayus, que no quiere que ilegalicen a Rui Batasuna porque pierde digamos, la mayoría separatista, pues entonces dice que si el PP no condena al franquismo. Y claro, todo el mundo se queda estupefacto, también los periodistas de izquierdas, porque a todo el mundo le parece una fricada, una extravagancia, una tontería, porque entienden que es algo que forma parte de la historia y que no tiene ningún claro, sentido. claro. Sin embargo, un par de años después tenemos mayoría absoluta del PP de Aznar, Sí, absoluta, y en esa mayoría absoluta del PP de Aznar, Izquierda Unida hace una proposición no de ley para condenar el franquismo y se aprueba por unanimidad, con todos los votos de toda esa mayoría absoluta del PP de Aznar. Vamos, si esto, un PP de Aznar que provenía de la Alianza Popular fundada por 7 ministros de Franco y que todavía tenía de presidente fundador a Manuel Fraga, ministro de Franco, y que era tanto como condenarse a sí mismos. sí, Bueno, si esto no le revuelve a uno las tripas, es que no tiene sangre en las venas. Esto es una abyección moral, claro. es una bajeza.
Una bajeza absurda, absurda y una forma, digamos, de perder la batalla cultural absurda, simplemente por intentar presumir de ser más progre que los de izquierdas, claro, claro, que es una cosa, en fin, que nos lleva a esta decadencia que padecemos claro, política. claro. Me quedo con esa frase, te la copio. No te pagaré royalties por ella porque me ha encantado. Hay una cosa importante, vamos a ver. eh, Tanto ha cambiado los españoles, ¿cómo es posible que los que vivieron aquello son precisamente los que ponen en marcha o aceptan sumisamente y encima después se suben al carro de condenar lo que ellos mismos han vivido? Es decir, hasta ese punto de absurdo puede llegar la mente humana, en este caso de los españoles, para negarte a ti mismo. Yo he vivido una cosa, no puedo decir que ha sido de otra manera. ¿Qué ha pasado con los españoles, José Manuel? Sí, pues claro, es que tiene relación con lo que hemos dicho antes de la propia incomparecencia de la propia clase política franquista que, que evita defender el legal franquismo. Claro, cuando los españoles ven que Franco pone al rey, que el rey pone a Suárez, que Suárez, que era secretario general del movimiento, dice que la dictadura es una triste vicisitud, que 7 ministros de Franco crean un partido que se integra en ese sistema y que acepta esas reglas del juego sesgadas a la izquierda. Claro, cuando ven eso, de repente la normalidad política deja de ser el franquismo para ser la UCD. Cuando la UCD explota para ser el PSOE. Entonces, claro, que la gente que no está pensando en política a las 24 horas del día, que tiene su trabajo, que tiene su vida, si tú estás, digamos, delante de un juicio donde el fiscal es muy duro, pero el abogado es un inútil, que ni habla, que llega al juicio borracho, que no quiere hablar, que no quiere hacer preguntas, pues claro, al final la gente que está pensando, no está pensando en política ni en historia las 24 horas del día, que tiene su vida, etcétera, etcétera, pues se deja arrastrar, ¿no? Si la propia clase dirigente franquista te está diciendo que Franco era malísimo y que hay que ser de la UCD, pues de repente esas masas conservadoras pues se fueron todas a la UCD y Claro. ya está. Y de repente defender el franquismo era de antiguos, era de nostálgicos, es que los tiempos cambiaban, es que mejor no entrar en esa discusión, porque ¿para qué vamos a entrar en esa discusión? Que eso es del pasado. Entonces, con esas tretas, pues te iban llevando a la falsificación. Claro, claro. Eh, pero esto es peligroso o no, José Manuel, porque se ha vuelto a dividir a los españoles, se les ha vuelto a casi a enfrentar. ¿Es muy peligroso o no es peligroso? Y esto acabará sin más en agua de borrajas. Sí, hombre, yo tengo la confianza de que llegará el momento en que acabe y cambie. Estamos viendo cambios en el mundo. Y los cambios en el mundo pues llegarán a España también. Pero sí que es peligroso. Esto, como decía antes, no es solo las calumnias a nuestros padres, son las cadenas a nuestros hijos. O sea, yo recuerdo, cuento algunas anécdotas en el libro, una, por ejemplo, muy tonta, pero muy ilustrativa. En una reunión de estas de los distritos de los ayuntamientos que tienen, pues en uno de estos distritos comparecía el concejal Greci, que era por aquel entonces concejal de tráfico, porque había quejas con el servicio de autobuses de la MT en Valencia. Habían Ah, cambiado los horarios y la gente estaba descontenta. Entonces, pues entra en discusión con los vecinos, tal, y al final, cuando los vecinos no dan su brazo a torcer, les dice, bueno, ¿qué queréis? ¿Que vuelva Franco? O sea, el argumento para justificar, yo voy a decirle, sí, pero no por los autobuses, ¿no? Sino por otras muchas razones, no precisamente por los autobuses, ¿no? Es decir, cómo se utiliza eso para justificar que van mal los autobuses en Valencia 40 años después, ¿no? O sea, la locura. Y esta es graciosa, pero hay otras que no hacen tanta gracia. Contaba claro, precisamente Álvaro Romero cuando editó un libro sobre las víctimas de ETA, que se descalificaba el libro porque lo estaba presentando, creo que era Martín Inestrillas, un sí, empresario falangista, y lo había editado él, un editor franquista.
franquista. Y entonces ya no se podía homenajear a las víctimas de ETA porque lo hacía un editor franquista, ¿no? O sea, cómo Franco igual sirve para justificar que los autobuses van mal, que no apoyemos un libro a las víctimas de ETA. Sí. O sea, claro que es peligroso, claro que es peligroso. Claro. Porque cuando les señalas sus errores te remiten a que es que, claro, como venimos del infierno del franquismo, pues pueden ir mal los autobuses, no hay que homenajear a las víctimas de ETA. O sea, cualquier abyección, cualquier abyección. Otro ejemplo también terrible que también cuento en el libro. Se produce un ataque islamista en una iglesia, creo recordar que de Alcalá de Henares, puede ser, creo recordar. Puede ser. Que matan a un sacerdote, a otro lo hieren, no sé si es el sacerdote o otra persona. Y al día siguiente, creo que es La Sexta, hace un documental sobre cuando los crímenes religiosos del franquismo, cuando también se mataba en nombre de Dios, cuando el franquismo mataba en nombre de Dios. Como para entender que los islamistas no son los únicos que matan en nombre de Dios. Qué barbaridad. Los franquistas también mataban en nombre del Dios cristiano. Es decir, se utiliza para blanquear el terrorismo islamista. Sí, o sea, fíjate la perversión, ¿no? Tremendo, igual vale para que los autobuses vayan mal, que para que nos tengamos que dejar matar por un islamista, que para, o sea, claro que es peligroso, claro que no es solo historia, claro que tiene que ver con nuestra vida y con la vida y con la seguridad de nuestros hijos, claro que sí. Claro, efectivamente. El libro es una maravilla, el libro es, bueno, hay que leerlo. Haces una disección perfecta de cirujano de una parte de la historia de España nuestra, tan cercana además, porque empiezas además con la República, todo, no te quedas solamente, vives también la transición, el libro recorre todo, el manejo de nuestro idioma es muy bueno, maravilloso, y eso que hoy se ha perdido tanto, y en un escritor es también de agradecer porque se lee con gusto, con placer, se disfruta también en lo que es el uso del lenguaje, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, José Manuel, qué pena. Yo quisiera que sobre la base de tus conocimientos, sobre la base de lo que está ocurriendo hoy en España, pues lanzaras un mensaje, el que quieras, sobre lo que quieras, a nuestros seguidores. Sí, yo les animaría a no perder la esperanza y a no perder el espíritu combativo. A veces nos queremos dar por derrotados porque es verdad que nosotros tiramos como tirachinas y ellos tienen tanques último modelo, ¿no? Que es una lucha muy desigual. Pero nosotros tenemos algo que también es muy poderoso, que es aquella frase precisamente después, cuando empieza la guerra civil, que dice, bueno, ellos lo tienen todo, pero nosotros tenemos la razón, ¿no? Entonces, la realidad que es muy tozuda, nos da la razón siempre. Y como la realidad nos da la razón, ellos están destinados a fracasar siempre. Porque las políticas que aplican nos hacen más pobres, nos hacen más infelices, y por tanto siempre van a fracasar. Como siempre van a fracasar, siempre, a pesar de que ellos tienen tanques último modelo y nosotros tenemos tirachinas, sin embargo, nunca nos pueden vencer del todo, porque cuando ellos tienen el poder fracasan, lo hacen mal. La gente es más pobre, la gente sufre más, la gente tiene menos bienestar, tiene menos identidad, tiene menos dignidad. Y eso nos da siempre nuevas oportunidades para, a pesar de esa diferencia, poder siempre luchar, no perder nunca la esperanza de defender la verdad, de defender lo que es correcto. Porque, insisto, no solo limpiamos el honor de nuestros antepasados, sino que quitamos las cadenas a nuestros hijos. Claro. Porque solo si comprendemos la forma en que nos manipulan, quedamos libres de manipulación y somos libres y podemos construir un futuro mejor. Claro. Pues me parece estupendo. Cojo también, si no te importa, pero no te pagaré royalties, esa frase sobre las cadenas de nuestros hijos, porque es que me parece que define perfectamente. Hay que pensar en ellos, tenemos que dejarles un legado, una herencia. Recibimos una, hay que intentar engrandecerla, no hacerla más pequeña como se está haciendo, y no dejarles nada, con una mano adelante, otra detrás, y sobre todo cultural, intelectualmente y moralmente, que es lo peor de todo, y así no se podrán defender en el mundo y serán también esclavos de otros, quienes sea, da igual.
que no será para su bien. José Manuel Boublanc, un libro maravilloso, una entrevista estupenda, yo la he disfrutado y nos has dedicado un tiempo que yo creo en el cual hemos aprendido mucho. De verdad, muchísimas gracias y siempre, siempre un fuerte abrazo. Gracias a ti por tus palabras tan amables y un fuerte abrazo a ti también. Un abrazo. Hasta luego, José Manuel. Hasta luego.